Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tu wa shan hat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general. Todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Olímpica Estéreo 89.5 FM, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kana tamshiwa ya kana washa chik tuyare wakwai pika spurana inhana iguay tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antiran wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama naralra yu kana suru no man líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu trayatawa ka spurana inhana iguay Tuyaray, Washa Surubna, Olímpica Estéreo, 89.5 FM. Kahamin, Wayakana Kote Shishiru Sunay Ananyanaya, Antishia Wishwa. El tema de la semana. Hehoru tu putuhan hat karau so semana katu. Para nosotros, igual que para ti, tú y la salud de tu bebé es muy importante. Si estás afiliada a la EPS Anas Guayú, te invitamos a ingresar al control prenatal. Tú y yo gestionamos salud. Wamuy maakamuy, way mahiranchi puchonka ispurana. Murikas mahana master piete EPSI kat Anas Guayú, buena hirenhia. Ello kanaspura anari rahuchon hule ruiwaya. Hiyakan otawayakan achaha hirashuwakuay paspurana. En la EPS indígena Anas Guayú, invitamos a las mujeres en edad fértil y a las madres gestantes a prevenir y a cuidarse antes y durante los controles del embarazo y evitar emergencias y muertes maternas. El doctor Francisco Edna, ginecólogo, obstetra y asesor de Anas Guayú, nos habla de cómo cuidarse y seguir la ruta materno-perinatal. Watamar pushwa anaya otseholu saukaikatu sau en hohmaniyoto Oma, wane wairuku hiya yala kana iru yaral. TPSI kat Anas Guayú, sena hirina pushwa na hiyeyu eke inara arure ina pur kachowa nara mahayon kana nara himonu nalure pur mahayon nuwa. Otamshia na eye eke ipuonu pura ai mahawa. Ota humai ruipuru naya Ota wanhuma control international que anatun yarai wanhareru Surya mayen hainaya stumu wanuru ota Surya okta hainaya stumu hou spur kaikatu oso kaikatu ani wamachi doctor que Francisco Edna ginecólogo spur ya ipuonu otania yasha ataisna iskipoin te ayatawa katrai ipuonu suru to EPSI kat Anas Guayú smas pushwa te hiyo karirusu womai. Doctor Francisco Edna, para este año 2023, ¿cuál es la estrategia para evitar muertes maternas? Te paras a kiran doctor Edna. So huya karhoto 2023. Hararen shi papa anketa etawaka spura anay hate no holintemo octo en hiyeyu que nos tomo hou. Alineados con el Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna en Colombia, Anas Guayú EPSI, cumpliendo con la normatividad vigente, Resolución 3280 del año 2018, inicia la gestión de riesgo desde la consulta preconcepcional, consulta en la cual la mujer en edad fértil asiste y es valorada por un médico donde identifica riesgos y esos riesgos son intervenidos para que al momento de un embarazo minimice las posibles complicaciones. Llegado el momento del control prenatal, son identificados riesgos a través de los tamizajes que se realizan y con el personal idóneo, con unas competencias muy claras en el manejo de embarazos normales y complicaciones que puedan darse durante el transcurso de esta gestación. Llega el momento del parto, donde se garantiza a través de la red de prestación de servicios en el departamento de La Guajira una atención humanizada, idónea, con el manejo de las posibles complicaciones que se puedan presentar y posteriormente garantizando la anticoncepción post-evento obstétrico. Anas Guayú EPSI busca garantizar el riesgo desde la consulta preconcepcional, junto con las comunidades, desde la identificación de población que desea embarazarse. Lo que necesitamos es trabajar como equipo, con comunidades,
con personal idóneo desde las IPS, es decir, juntos podamos gestionar salud. No doctor que si pa ho tasakiraka sopra na kwai pana ipuno kan out kan sto hoyo TPSI kat anas wayo o nos tiro te numa kat ari una laura mauria sen spari rante mai tokta kat na tuma na ipuno kan hiyo kachon kan su goma en Colombia skahamoi TPSI kat sketa te monakat somoin te smaka ari una laura es roto carlo ta resolución 3280 so huya que 2008 o tamusia no to na hiyo kan airo senai RGRs pura puna kachowa na yawa ten ka ayu renaya o suri ayu hainaya hospital puluka o tamsia na teha intensa kachon panaya stehan real ho hapuru oceana na shi control chispos teha na sa ayuri nani ho chinte ke nare rupania o tamshi na ya kana mat sai rona na nare ro into uchonkai o tamsia wane kasakat menka ayu renaya senetri puluka es nari honos poi kan wane oi reskua sulup na RGR ka teheme yutpan ai tan stra ya tawa ka Rica red IPS que reina y no nante para los tointe na cuipa panza en el gemeyuro anas wayu sitain te casanas kat na hapuro pero tointe na cuipa na hiyu kanairu pura plan RG hanai pura plan cachon anaya wa tai wasauti wane werna kustehan hati akau herai mai hiyu na rut kan pura cachon pura hya wa ten hulu karlo te tia tehan te au wane wairu ku skamoin te hasa hiyakana o tawayakan acha ira shwa cuipa purana. La consulta preconcepcional es el conjunto de acciones que realiza el médico con la mujer en edad fértil, encaminadas a conocer las condiciones de salud e identificar el momento ideal para el embarazo. Es muy importante acudir al médico. La mujer y su pareja o acompañante conocerán la condición de salud, los riesgos que pueda tener en caso de quedar embarazada y así se le proporciona información y orientación para brindar un tratamiento en caso de alguna enfermedad. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Tanari rakat spura pana iporu shawana kwai pa anas spure ruwane hier eke kachon en sai skata te hanaut suru senai kasai ayuri senai te hiet kat pura pana iporu hei hasa se mai hirher nte ma one toktot smai chinchi sama hke isuma nte ha nte sauska to takat muy otamosia ayuri shema pen. Hablemos de la interrupción voluntaria del embarazo, de acuerdo a la normatividad existente. Wanasakira ka no ho toktot ke watamat. Hamus skuai pa ho na kuai pa na hiyu apa ka nekis pa no hutira internachon makatasmaka te skarot skari hona mauna ya te heketka. En Colombia se reconoce el derecho de la mujer a interrumpir voluntariamente el embarazo a partir de la sentencia C355 del año 2006, cumpliendo unas causales, entre las cuales están incluidas: 1. Que la gestación ponga en riesgo la vida de la mujer; 2. Que el producto de la gestación tenga malformaciones incompatibles con la vida; o 3. Que esa gestación sea producto de un abuso sexual. A partir de esta sentencia, entra en vigencia en el año 2022 la sentencia C055, en la cual describe que la mujer sin cumplimiento de causales antes de la semana 24 pueda solicitar al médico la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho y como una opción, no es una obligación. Con un consentimiento informado iniciaría el proceso para la interrupción voluntaria del embarazo. Eso sí, cumplida la semana 24, es necesario que se exponga la sentencia C355 del año 2006, cumpliendo causales para terminación del embarazo, y aclarando, a partir de la semana 22 debe realizarse inducción de asistolia fetal, porque en estos casos, embarazo por encima de la semana 22, el bebé no puede nacer vivo para considerarse interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, es un derecho, es una opción, pero la decisión es solamente de la mujer. No doctor que si pa ho tasakina apa kan mo ya suru wom en Colombia ya apa nas namana hiyu kan ai ruma ka wana kuai pa man que no hutire relachon na pesquisa na no hutire hana sashi wana carlo te canali sentencia en C355 sohato huya 2006 ersketa puna iskuat pa kasa o hutire hati hieka man ka ayu risheka onya ayu ninchinte que isere o ta hutine este ho uchon kai man ka pano li pan sa ni mo hure ni kuai pa
casare mohui nan chinta que me kiri ni masare ni ono hor casa hai nan nere rupana atahana oti iporo iwa shiaka otawane man kata ha ushia o ures man senai atahana shiok te kachonska senai hete atahana ta senai te semana 24 kat senai ir kanamui te karalo tasma hat akua patra kanuri kat sentencia C055 sohat huyakat 2022 heket manterla skin chiquisqueta intente hiet que sa tu pijama que chiqui pienchi mi semana o hutit sat arret cabeza tu pijama que chiqui pijama por este han te auro tu squat pa panza squat pa so hutirate kamoi rot so squat pa terra man que será ta pa chiho ujam guys chiqui te pijama que chiqui semana pienchi moi a man que checar le cheshia surut monaka tapones que chipa pa casa te requeta esta sentencia C355 sohat que hoy 2006 pura no tiene chincho uka ismois que hamoy sanai este ponen que sa que na karamai raru saman kayu seleshia amor escuaipa pones kisnai siainte so utiren jo uchong que ismoy que hamoy pansa inten kuat que chinta y que no jo te chinne ka toy no hei ha karaka stehan intensa sto ari hona chpo y que makaria te monaka tmone hier. El dengue es una enfermedad viral transmitida a través de la picadura del mosquito infectado Aedes aegypti. Los mosquitos se crían en cualquier recipiente que almacene agua y se encuentra a la intemperie, como las llantas, albercas, floreros, canecas, latas y bebederos de animales. Los síntomas son fiebre, pérdida de apetito, brotes en la piel y dolor de cabeza, articular, muscular y detrás de los ojos. Los signos de alarma a los que debemos estar atentos es si presenta dolor abdominal intenso y continuo, vómito persistente, sangrado en nariz, encías y diarrea. Debe acudir al médico inmediatamente. La EPSI Anas Guayú te invita a tomar las medidas de prevención. Recuerda, aún estamos en temporada de lluvia e incremento de mosquitos en el ambiente. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Tayuri dengue manakat otono sumara waraka sanken guayu nai hewani mei kanurish Aedes aegypti mono chimeiket kashuku suru nakase ken rakatan me rousens pulkarun wui magatar kok chamo chisho oro otatasure kaliru moruru musase he han uren hatan puota tunapa oushos guayu tuma yoi sestai seski ai tu shokon kaliru nasa otanatana otamsia senai rohe no mureka mayen guayu tu ai sere rupna otamsia ai se ichi na estuma yasan mayen na estuma musase hai mahapa huni ramato wayu eke no tunto ma tsuru mte rahairle. El doctor Francisco Edna hizo parte del equipo de trabajo que se desplazó a Nazaret para visitar el hospital y su ruta de atención materno-perinatal. Anu ni chiro atasaki ranu doctor ke Maulio. Chi doctor ke Francisco Edna chahach sma spushta etawaka chanasare he wimpe nir kan sma pitat ke shatan pitat ka oto onusnai erhawas kuat pa meker chite hiyo ipuo nunca liro chamon chai. Hamos pono kiso ponatara doctor ke. Fortaleciendo los procesos de gestión de riesgo de Anas Guayú EPSI, hoy nos desplazamos al municipio de Uribia, corregimiento de Manaure, más específicamente Hospital de Nazaret, cumpliendo con una labor no solamente de fortalecimiento de competencia de recurso humano institucional en todo lo que compete a la atención materno-perinatal e infantil, sino también apoyando esa prestación de servicio en lo que es la ruta de atención materno-perinatal. Con gran éxito, la labor realizada nos permite decir en el día de hoy que fue muy grato acompañar en todo lo que fue llegar a los servicios, conocer el hospital, conocer su gente, su recurso humano, las auxiliares de enfermería, las enfermeras, los médicos, todo un recurso humano dedicado a la atención de riesgo en salud materno-perinatal e infantil. Hoy, desde Anas Guayú EPSI, podemos decirle que continuaremos en esta gestión, apoyando sus procesos en la atención materno-perinatal e infantil, gestionando riesgo, porque juntos gestionamos salud. Ano nik doctor Chipetra Sakira que shimo y chehen wes ne meker cisco pata yatawaka snakat se hatashi yatawaka mai puon suru TPSI ka Anas Guayú arrep ka shiwaya suru mu corregimiento ka Nazarre suru municipio Uribi rostushi suru pitat ka Nazarre erweketan wayatan senai akat se yatawaka si yataka na pitat ka personok na tin wayatan wayakan suru Anas Guayú na ipahena pushwa na irwa hemeyo nu kan puon nu kan tarat ta senai teir ka
ismui tahapuro wane wa reskuta te pichkari ruchehe te rihoni puonu kana mushnia werin anasta etawa karot suskuaipa skahamui ke reka iwai waloi ratan shias mata etawa ka mata pitatka o tanai pahena wayuka na rotanai pahena ma rahari kana na atashi kana pushwa chaya wa kan skuaipa ke reka ruwain spurotun skuaipa ayatawa na mani puonu ko tanamana ho uyu kana spur turi okta hina isni puro okta hina ho uyu kana hemeika musiatante EPSI ka anas wayu weyeten werenche heyes na wakat sen heisha na mana pushwa le nairu ayatashi kan sutu pitatka mushi se wayakan hiyakan o wayakan acha hirashi wakoi paspurana. Muchas gracias a Reinaldo y Puana por su traducción en Guayunaiki y por supuesto a ustedes, nuestros oyentes, por estar conectados con el programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Nos vemos el próximo viernes para más información de la salud y recuerden, juntos gestionamos salud. Anaya se hemos impulso y que na apkan o impehe orikan o puhe orikan para manhana kana tana ucho he orikan sauna pe hoto puchka wana versku anu hoto puchka chiawa namo inarairua ai puo no kana tana hieyu alu tian plikachoma por rehera los tontin skoi pete anaka na tomas por anai chincho uke o tanai hana nayaka na tehan sa suri ayuri anaya se sa tioto ko toncho tok ke Francisco Etna sa horo noiki ten kuhakat sobran tania tanka sumate EPSI kana swayo soto hai hiya kan otawayakan acha irashi wakwai pas purana.